¿Y si parte del dolor que sientes no fuese real? ¿Y si no viniese de afuera? Normalmente no sufres por lo que te ocurre, sino por la historia que se instala y permanece rumiando en tu cabeza. Y así nos pasamos toda la vida, sufriendo por cosas que no han pasado y por otras que jamás pasarán. Te hablo de un enemigo silencioso, uno que vive en tu mente y al que alimentas cada vez que repites lo que crees que te hicieron. Ese enemigo tiene un poder devastador. Puede hacerte sufrir incluso cuando nada te está dañando ya. El secreto que pocos descubren es este: la mayor parte del sufrimiento humano no es una consecuencia, sino una creación. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El primero pertenece al cuerpo, al instante. El segundo a la interpretación, al pensamiento que se aferra a la herida y la convierte en identidad. Aprender a distinguirlos es profundamente liberador. Nietzsche lo dijo con precisión quirúrgica: no existen hechos, solo interpretaciones. Y en esa frase se esconde una llave que pocos saben usar. Porque entenderla no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de poder. Significa que puedes tomar control sobre la forma en que sufres, que puedes dejar de prolongar un dolor que ya terminó en el mundo físico, pero sigue vivo en el teatro interior de tu mente. Piensa en la última vez que consideraste que alguien te traicionó o humilló. Hubo un golpe real, un hecho que dolió, pero lo que siguió, la repetición mental, el diálogo interno, las frases que te dijiste una y otra vez, eso fue obra tuya. Es ahí donde el dolor se transforma en historia, y la historia en sufrimiento innecesario. Tu mente fabrica ecos del pasado para mantener el control, para reafirmar que tienes razón, para sostener la narrativa del que fue herido. Sin embargo, cada vez que repites esa narrativa, no estás sanando. Estás renovando el contrato con el dolor. Este vídeo no pretende instarte a no sentir. Pretende enseñarte a sentir sin mentirte. A identificar el punto exacto donde la herida real termina y donde comienza la ilusión del sufrimiento. Cuando lo descubres, algo se rompe. Ya no puedes ser víctima de tus pensamientos. Empiezas a ver que gran parte del peso que cargas no era real, sino una construcción mental que confundiste con la realidad. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser tu enemigo. Se convierte en tu maestro. Ese es el verdadero poder. No eliminar lo que duele, sino ver con claridad lo que nunca existió. Nietzsche entendía el sufrimiento como una constante inevitable en la existencia, pero también como una herramienta. Ponía en valor su utilidad. Por eso, no lo rechazaba, lo diseccionaba. Veía que el dolor físico, emocional o existencial tiene una función: revelar la tensión entre lo que somos y lo que todavía no hemos conquistado. Sin embargo, lo que corrompe esa función es la interpretación que hacemos del dolor, el relato con el que no paramos de justificarlo todo. El hecho puro, una pérdida, una traición, una caída, es limitado, finito. Duele, sí, pero termina. Lo que no termina es la mente cuando decide convertir ese hecho en argumento. Esto me pasa porque no valgo, porque el mundo es injusto, porque nadie me entiende. En ese punto el dolor deja de ser experiencia y se transforma en un discurso. Y el discurso, como advirtió Nietzsche, puede volverse una forma de moral oculta, una manera de sostener la identidad del débil, del que sufre, para sentirse especial. En la genealogía de la moral, Nietzsche mostró cómo el sufrimiento puede ser manipulado por la mente para obtener poder. El resentimiento convierte el dolor en un arma simbólica. Yo sufro, luego tengo razón. Esa inversión moral es la trampa más sofisticada del pensamiento moderno. Nos enseña a proteger nuestras heridas como si fueran trofeos, a construir una autoridad moral desde la desgracia. Pero lo que parece fortaleza es debilidad disfrazada. Es el ego reclamando sentido a través del dolor. La mente que no soporta la incertidumbre necesita historias que contarse a sí misma. No soporta que algo duela sin motivo, sin una trama que lo haga soportable. Así crea causas, culpables, significados o destinos. Esa necesidad de explicación es la raíz del sufrimiento imaginado.
Nietzsche la veía como la herencia de una moral enferma, la del hombre, que no sabe afirmarse a sí mismo sin victimizarse. Cuando Nietzsche dice que el hombre prefiere querer la nada antes que no querer nada, está describiendo esa compulsión. Preferimos un dolor inventado a la sensación de vacío. Preferimos sostener una historia triste antes que admitir que la vida, a veces, simplemente duele sin motivo. Ese reconocimiento, que el dolor no siempre tiene sentido, libera, pero la mente lo teme, porque sin relato, se desintegra su papel protagónico. Aquí se revela el núcleo de la visión nietzscheana. No hay sufrimiento sin interpretación. La experiencia pura del dolor es soportable porque es limitada. Lo insoportable es el pensamiento que la prolonga, la explica y la convierte en identidad. En ese proceso, el yo se alimenta del drama, se vuelve adicto a la autocompasión, a la idea de ser víctima del mundo. Por eso Nietzsche no llama a eliminar el sufrimiento, sino a transmutarlo. Llama a convertirlo en fuerza, no en excusa. Distinguir entre dolor real y mental exige una observación despiadada. Observar sin juzgar. Es un ejercicio filosófico y psicológico a la vez. Significa mirar la herida sin ponerle nombre, sin buscar culpables. Esa es la base del autodominio. Reconocer que el hecho ya pasó, pero la mente es la que aún lo sostiene. Y mientras sigas sosteniéndolo, el sufrimiento no termina, porque no está en el mundo, está en ti. El primer paso para romper la espiral del sufrimiento creado por la mente es reconocer su firma, la repetición. El dolor real se manifiesta y se agota. El imaginado se repite y se alimenta del pensamiento. Cuando notas que una escena o una frase se reproduce en tu cabeza como un eco que no cesa, ya no estás sintiendo, estás interpretando, estás manteniendo vivo un hecho que ya murió. Nietzsche diría que esa repetición es una forma de adoración inconsciente. La mente adora su propio dolor porque en él encuentra identidad. Si deja de sufrir, deja de ser quien cree ser. Por eso, el segundo paso es aún más desafiante: atreverte a no sufrir. Suena simple, pero el ego lo vive como una amenaza. El yo que se define por su herida necesita mantenerla abierta. Sin ella, se siente invisible. Para observar este mecanismo en ti, practica lo siguiente. Cuando aparezca un pensamiento doloroso, no respondas con argumentos. No lo analices, no lo combatas. Solo míralo y pregúntate: ¿esto está ocurriendo ahora o es un recuerdo que mi mente revive? Si la respuesta es que no está ocurriendo, entonces el sufrimiento ya no es real. Es una narración que tu mente está proyectando sobre el presente. Cada vez que haces esta distinción vas recuperando poder, le arrebatas energía al relato que antes te dominaba. El tercer paso es vigilar el lenguaje interno. La palabra es la herramienta con la que la mente fabrica realidad. Cada frase que usas para describirte refuerza o disuelve tu prisión mental. Decir «me humillaron» implica que sigues cediendo poder al pasado. Decir «fui testigo de una humillación» cambia la posición mental. Ya no eres el centro del daño, sino el observador del hecho. La mente herida ama dramatizar. Usa palabras absolutas, universales, que amplifican el dolor. Siempre, nunca, todos, nadie. Cada vez que las usas, expandes el hecho hasta volverlo infinito. Es el mismo mecanismo que Nietzsche veía en la moral del resentido: exagerar el mal para justificar la debilidad. Cambiar el lenguaje no es un ejercicio estético, sino un acto de poder, porque cada palabra que eliges puede devolverte energía, pero también puede drenarla. El cuarto paso es aceptar el dolor sin añadirle historia. Cuando algo te hiere, siente el golpe y guarda silencio mental. No busques consuelo en el pensamiento. El pensamiento nunca consuela, solo comenta. Si puedes atravesar la sensación sin convertirla en discurso, el dolor se disuelve en su naturaleza efímera. Duele, sí, pero termina. Es el sufrimiento interpretativo el que lo prolonga. Esta es la diferencia entre la mente esclava y la mente libre. La primera dramatiza, la segunda observa. La segunda asume, reconoce y sigue adelante. Nietzsche no pidió que dejes de sentir, sino que sientas con dignidad. Eso significa no suplicar sentido donde no lo hay,
no fabricar enemigos invisibles para justificar el caos. Cuando logras eso, el dolor se convierte en señal y no en una sentencia. Además, algo se enciende, una claridad que no depende de las circunstancias. Comprendes que la realidad no está aquí para complacerte, sino para despertarte. Y ese despertar comienza cada vez que te niegas a repetir esa historia del dolor. Hay un punto en el camino donde ya no basta con entender. La comprensión sin acción se convierte en otra forma de evasión. Nietzsche habría dicho que todo pensamiento que no se encarna termina degenerando en moral. Por eso, el siguiente paso es vivir la distinción entre dolor y sufrimiento. No solo saberla. A partir de aquí, no observas tus pensamientos, los dominas. Primera ley. El dolor real pertenece al cuerpo, el sufrimiento al relato. Cuando sientas una punzada, una tensión o una sensación de tristeza, detente y busca su fuente. Si proviene de algo que está sucediendo ahora, respira y permítelo. Si viene de algo que tu mente recuerda o teme, tienes que cortar el hilo. No te dejes arrastrar por el pensamiento. El autodominio comienza con ejercer esa interrupción de manera consciente. Segunda ley. No alimentes al dolor con palabras. Toda queja equivale a una afirmación mágica. Cada vez que repites tu historia, reescribes tu herida en el tejido de tu identidad. Cambia el verbo y cambia el destino. Deja de decirte, me duele lo que me hicieron, y empieza a cambiar tu discurso. Cambiarás las palabras al reconocer que es tu mente la que evoca esa vieja sensación. Lo primero te atasca, lo segundo te ofrece distancia. El lenguaje es el filtro que separa al prisionero del alquimista. Tercera ley. El silencio mental es superior al consuelo. El consuelo busca suavizar el dolor. El silencio lo atraviesa. La mente débil pide explicaciones. La mente fuerte las disuelve. Cuando algo duela, resguárdate en el silencio y observa cómo la sensación cambia. Todo dolor que se observa sin necesidad de interpretación se transforma automáticamente. La energía que antes se invertía en resistencia se vuelve presencia. Eso es poder puro. Energía que deja de girar en el pasado o en un futuro inexistente y se concentra en el ahora. Cuarta ley. No hagas del dolor una identidad. Muchos construyen su sentido de valor a partir de su sufrimiento. Creen que su herida los define. Nietzsche veía en eso la raíz de la decadencia. El orgullo del débil, el culto al daño. Pero quien busca poder interior no colecciona heridas, las trasciende. Tu historia no eres tú, es solo el polvo que levantó tu camino. Cuando logras ver eso, el ego se desmorona y el dolor pierde autoridad. Quinta ley. Convierte la energía del dolor en afirmación. Cada vez que el sufrimiento amenace con arrastrarte, usa su fuerza para afirmar la vida. Nietzsche llamaba a esto amor fati, amar el destino, incluso con sus golpes. No resignarse sino aceptar todo lo que ocurre. Cuando puedes mirar tu herida y decir, esto también es parte de mi fuerza, el sufrimiento se disuelve en significado. Ya no eres la víctima del hecho, sino el creador de su sentido. Aplicar estas leyes es como un entrenamiento para el espíritu. Cada vez que eliges no interpretar, estás rompiendo una cadena. Cada vez que eliges silencio en lugar de enredarte en historias, estás afirmando tu poder. Nietzsche no ofrecía consuelo, ofrecía transformación. Y esa transformación comienza cuando asumes la responsabilidad total por lo que ocurre dentro de tu mente. Solo entonces el dolor deja de ser algo tóxico y se convierte en un recurso para alimentar tu grandeza. Ya no puedes engañarte. Sabes que gran parte de tu sufrimiento es un espejismo construido por tu mente para seguir sintiéndose importante. El mundo te hirió una vez, pero tú te heriste 1000 veces repitiendo la historia. Nietzsche no te pediría que renuncies al dolor, te pediría que lo uses, que lo aproveches, que lo mires como quien examina una llama. Puede quemarte o puede iluminarte, según tu posición frente a ella. Esa es la verdadera libertad. No ignorar las heridas, sino gobernar su significado. Ahora, entiendes que el sufrimiento no tiene por qué ser una condena.
que puede ser una elección que ocurre en cada pensamiento. Entiendes que cuando eliges silencio, eliges poder. Cuando eliges no repetir, eliges sanar. Y cuando eliges no dramatizar, eliges ver mucho más allá. La mente no se vence con lucha, la doblegas con claridad. No necesitas ganar una batalla, solo dejar de alimentar la ilusión. Y cuando lo haces, el dolor se convierte en señal, el sufrimiento en lección, y tú, en testigo lúcido de tu propia mente. Esa lucidez es la victoria que Nietzsche insinuaba, la conquista de ti mismo. El guerrero no destruye su dolor, lo trasciende, y al hacerlo, comprende que nada externo puede dominarlo. Si esto te encendió una chispa, suscríbete y despierta al guerrero que hay en ti. Danos tu like como señal de apoyo y comparte este video con esa persona que te ha venido a la cabeza. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.